¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que el día de hoy tiene por invitado al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, hombre que ha sido ya cliente frecuente de aquí de Entredichos, académico e investigador de la Universidad Nacional y quien tiene enfrente varios asuntos, siendo este, diría, no un año estrictamente electoral. Lorenzo, un gusto tenerte. Un gustazo, René. También es electoral, tenemos 6 elecciones. Sí, pero entre no ellas de la dimensión de la magnitud del año pasado, pasado, sin lugar a dudas, no. Empecemos por lo más reciente. ¿Cómo te deja finalmente el proyecto de dictamen que anula el registro del Partido Encuentro Social? Bueno, confirma lo que había aprobado en su momento por unanimidad el Instituto Nacional Electoral. Y la verdad, creo que lo dije en distintas intervenciones públicas, en distintas entrevistas en las semanas pasadas. Yo confío en la justicia electoral y a pesar de las diferencias sobre temas puntuales que ha habido respecto de sentencias previas, pues digamos, mi perspectiva es que lo que dice la Constitución es muy claro, no está sujeto a interpretación y por unanimidad la Sala Superior del Tribunal hoy lo confirma. Es decir, al no alcanzar el 3% en alguna de las 3 elecciones federales que se realizaron el año pasado, con cifras, por cierto, que fueron validadas por el Tribunal Electoral, cifras de votos, pues un partido no tiene derecho a mantener su registro. En su momento, por eso determinamos la pérdida de registro del PES. Por eso le iniciamos un procedimiento de liquidación y hoy el Tribunal Electoral pues convalida lo que en su momento había hecho el INE y con ello pues garantiza que los mandatos de la Constitución pues sean los que prevalecen. ¿No va a tratar el Partido Encuentro Social de darle la vuelta a la anulación del registro cambiándole el nombre y solicitando otro registro? Probablemente sí, tenemos al día de hoy 88 asociaciones de ciudadanos que están buscando convertirse en partidos políticos. En todo caso tendrán que cumplir con los requisitos de ley bajo una premisa. En México son las y los ciudadanos los que dan registros a partir de sus afiliaciones y su respaldo, y son los que los quitan primordialmente Ese es el con los punto votos. básico. Pero se tuerce la ley por la vía del partido, haciendo una trampa, cambiándole el nombre a la misma estructura que ya tiene. No hay una prohibición expresa para que un partido o una estructura, incluso la misma dirigencia, e incluso hasta el nombre de un partido que pierde el registro, puede eventualmente plantearlo cada 6 años, que es cuando se abre la puerta para que nuevos partidos, nuevas organizaciones busquen ser partidos. Yo creo que ese es un problema que los propios legisladores tendrán que atender. A nosotros como órgano de legalidad nos toca aplicar lo que dice la ley. Y creo que en todo caso serán las y los ciudadanos los que, sabiendo quiénes son los que se fueron, porque lo dijeron los ciudadanos, así lo decidieron los ciudadanos en las urnas, decidirán si regresan o no, pues dándoles o no su respaldo como militantes. Pero ese es un vacío legal. De que puede ocurrir, puede ocurrir. Es un vacío legal que... Y yo creo que los legisladores, entre otros temas... Es una trampa, ¿eh? Claro que es una trampa y por eso es un fraude a la ley, digámoslo así. Pero mientras la ley no lo prohíba, digámoslo así, es algo tal vez indebido, es algo que no está claramente definido en la ley, pero bueno, pues la ley lo permite. Por eso la ley hay que revisarla. Es decir, puedo concluir que si el Partido Encuentro Social pretende reobtener el registro por la vía de cambiarle el nombre, hace trampa a la ley. Bueno, digamos que sí, aprovecha los vacíos que hoy tiene la ley y por eso es importante que los legisladores subsanen eventualmente esos vacíos. Lo que sí queda cierto, lo que queda claro, y creo que es lo más importante de la sentencia del tribunal, es que todas las acusaciones que los ex dirigentes del ex partido Encuentro Social mintieron o no tenían razón cuando decían que había habido una irregularidad por parte del INE al quitar ese registro. Tocaste, ya me cambiaste un poco el orden de la entrevista, cosa que no altera mayor cosa. Dijiste que tienes 88 solicitudes de registro ya en su primer tramo o en su segundo tramo validado por ustedes. ¿Cuántos partidos requiere el régimen político mexicano? Mira, los 88 son los que cumplieron los requisitos formales para poder comenzar todo el proceso de constituirse en partidos. Lo más difícil está por venir, que es conseguir militantes, afiliados, pues, y hacer las asambleas. ¿Cuántos partidos debe tener un sistema político? Pues todos aquellos que demande, digo yo, la pluralidad de ese sistema. Hay sistemas de partidos que viven y han vivido durante mucho tiempo con solo 2 partidos. Hay quien nos ha recomendado desde el extranjero que tengamos 2, bueno, 3 partidos, pero no más. Pues la verdad yo creo que son recomendaciones en abstracto
la pluralidad de la sociedad política y la sociedad mexicana no la determina nadie, es la que es, y creo que democrático es que esa pluralidad, siendo mínima, todas estas expresiones, siendo mínimamente representativas, tengan derecho a competir en la política. Son los propios ciudadanos con su voto en las elecciones los que van a ir ordenando el sistema de partidos. El año pasado, 2 partidos perdieron el registro. ¿Por qué? Porque no alcanzaron un mínimo de respaldos. La propia vida política tiene que depurarse. Creo que cuando tú artificialmente quieres construir el tamaño de tu sistema de partidos, te puedes equivocar. Lo que sí es que esas determinaciones están abiertas. Hemos, con el paso del tiempo, aumentado el piso mínimo, el umbral para mantener el registro del 1.5 al 2%, y hoy estamos en el 3%. Puede subir, puede ser más alto, puede ser más bajo, pues eso se tiene que discutir. Hoy, por lo pronto, 3%, pues es una frontera suficientemente, digamos, alta, al grado de que en 2018 2 partidos no la alcanzaron. Ya. Paso ahora sí a la materia un poco que me provocaba invitarte al programa de nuevo. Hay 2 iniciativas de reforma impulsadas por Morena, sí, donde, por un lado, en la primera se pide reducir en 50% las prerrogativas, el financiamiento público de los partidos, que este año van a recibir casi 5,000 millones de pesos. En el plano federal, porque en el plano local hay otro tanto. ¿Hay otro tanto? Sí, algo muy similar. Son prácticamente 10,000 millones si tomas en cuenta el financiamiento federal y el financiamiento local que está mandatado determinado en la propia Constitución. ¿Qué piensas sobre el particular? Yo creo que el financiamiento público es indispensable. Creo que fue importantísimo para generar las condiciones de equidad que permitieron los cambios políticos y las alternancias que han caracterizado los últimos 25 años de vida política del país. Creo que genera más transparencia, más equidad en la competencia y además da autonomía a los partidos frente a los intereses que inevitablemente están detrás del financiamiento privado, pero creo que se nos ha pasado la mano. Aunque las fórmulas han cambiado, el monto que hoy reciben los partidos políticos es un monto muy alto de dinero. Y yo creo que es pertinente que se revise, que se racionalice. Pero creo que eso se tiene que hacer cuidando que el remedio que se busca encontrar no sea peor que la enfermedad que buscamos combatir o que los problemas que buscamos combatir. Bajando el dinero que se le da a los partidos, no en automático vas a reducir sus necesidades de gasto. Los partidos son estructuras que tienen necesidades de gasto, que hay que analizarlas, que hay que determinar si son excesivas o no, y sobre la base, y sobre la base de eso, determinar cuánto dinero o cuánto debes reducir a los partidos. Si tú le bajas, si cierras la llave demasiado... Antes de que me razones tanto es tantito, déjame presentarte lo que aquí nos dijo Tatiana Cloutier en relación con la argumentación que tiene Morena. Muy bien. En los recursos para ti es tajante, es el 50%. No, el 50 tajante no. Es una propuesta y habrá que dialogar con los demás partidos y con otros para ver de cuánto, pero tiene que venir una rebaja. No podemos seguir como estamos, ni estar teniendo la democracia más cara, con la falta de aprobación y de vinculación, y con una democracia como la tenemos en términos del voto más caro, los partidos más alejados, los más desprestigiados, y donde hemos roto este mecanismo de cercanía con la población, cuando tenemos maneras de comunicarnos con la sociedad paralelas, vamos a llamarle así, que son redes sociales de alguna manera, y la cercanía, que yo creo que los partidos perdieron esa cercanía con la sociedad hace muchos años. Yo coincido con lo que dice la diputada Cloutier. Se nos ha pasado la mano en el monto, sí. Yo también te digo, ahí está la dimensión del financiamiento público local. ¿Cuánto hay que reducirle? Pues bueno, me llama la atención que hoy Morena presenta una reducción del 50%, que es exactamente la misma que presentó el partido gobernante en el sexenio pasado, es decir, el PRI, también propuso una reducción del 50%, y por cierto, si tenemos memoria, es exactamente la misma cifra que propuso en su momento el PAN cuando gobernaba en el sexenio de Calderón. Es decir, y te digo nombres, en su momento fue Enrique Ochoa y en su momento fue César Nava los que propusieron una reducción del 50%. Llama la atención que hoy Morena también parecería ser una constante de los partidos que gobiernan, pero más allá del punto, que es un dato curioso y hasta ahí, yo creo que hay necesidad de revisar lo que tenemos que dar a los partidos y creo que hay que revisarlo a la baja. Pero quería utilizar este símil,
René. Si nosotros cerramos de más la llave del financiamiento público, no vamos a provocar en automático que los partidos gasten menos, sino probablemente lo que vamos a hacer es que los partidos vayan a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Pero y en este país... Digo, manejan dinero. Sí, pero, manejan y el INE por eso los fiscaliza. Y hemos identificado a todos los partidos políticos, siempre, en los tiempos recientes, a todos sin excepción, fuentes indebidas de financiamiento. Mi punto es, yo no estoy en contra, y en eso quiero ser absolutamente claro, siempre he sostenido que hay que revisar y revisar a la baja los montos. El problema es cuánto. Y yo lo que sostengo y siempre he sostenido es que tiene que haber un análisis del sistema de partidos, de lo que son necesidades de gasto que vale la pena sufragar, y sobre la base de ese análisis determinar a cuánto tiene que aplicarse el recorte, que es más o menos lo que dice Tatiana Cloutier en su entrevista. 50%. Ella dice que no es, que 50 es un punto de salida en la nota que acabas de pasar, y que es un punto sobre el que tiene que comenzarse una discusión, que tiene que ser muy seria, ahora, amplia, pero tú, incluyente. como especialista que eres y conoces los gastos de los partidos, ¿qué porcentaje es aceptable en un ajuste a la baja? No es un asunto de porcentaje, René. Es un asunto que tiene que tomar en cuenta muchos elementos. Por ejemplo, hoy tenemos partidos que son muy multados. Hay partidos a los que se retiene ya de entrada la mitad del dinero de lo que tienen derecho por vía de multas que han cometido, y ese dinero, por cierto, va a CONACYT, así lo dice la ley. Hay partidos políticos que tienen estructuras particulares, no necesariamente son las mismas a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Hay partidos que tienen publicaciones, porque tienen que tenerlas por mandato de ley, que en ocasiones son más serias que otras. Lo que quiero decir es simple y sencillamente que yo no estoy en contra, al contrario, no estoy en contra de que se reduzca el dinero, yo estoy en contra de que se reduzca sin ningún análisis preliminar. Y llama mucho la atención... Ese análisis que tú ya lo tienes. Ese análisis tiene que construir. Nosotros tenemos todo el análisis financiero de los partidos porque los fiscalizamos permanentemente. ¿Qué porcentaje te parece aceptable? Yo creo que no le toca al INE decir un porcentaje, yo creo que le toca al INE poner sobre la mesa lo que hemos analizado, detectado en los últimos años como producto de la fiscalización, y ese es producto de una decisión política. Creo que tiene que reducirse ese monto, pero yo creo que es más urgente en todo caso revisar lo que se da en el ámbito local, como financiamiento público local, que es prácticamente un monto similar a estos 5,000 millones, que lo federal. Yo creo que hay que analizar todo, sobre todo porque en el ámbito local muchas veces, digámoslo así, las estructuras de los propios partidos hacen que se tenga un control menos claro de los recursos. Si tú ves las multas que ha aplicado el INE, el mayor número de multas es a cómo manejan el recurso las instancias locales de los partidos y no las federales. Hay analistas que advierten que probablemente Morena impulsa esta iniciativa ahora, como en su momento dirías tú, lo hizo el PAN y lo hizo el PRI, porque está en jauja política, está en el poder, e incluso puede no solamente tener simpatía ciudadana por bajar el costo de los partidos, sino incluso la posibilidad de debilitar a una oposición ya de por sí debilitada. Yo no juzgo intenciones, de verdad. Lo que sí es cierto es que Morena hoy va a recibir alrededor de 1.800 millones de pesos de financiamiento público. El año pasado recibió un poco más de 400. La mitad de 1.800.000 es más del doble de lo que recibió el año pasado. Pero eso Morena lo ganó en las urnas, ¿eh? O sea, eso es producto de la votación que tuvo el 1 de julio Morena. Lo que quiero decir es que yo creo que, no quiero pensar, no lo creo en la honorabilidad y en el compromiso democrático de quienes integran el Congreso de la Unión, y yo no veo que haya una intención de debilitar a los partidos. Por eso mismo celebro mucho el tono de la diputada Cloutier en el sentido de que del 50%, que por cierto coincide con lo que el PRI planteó, igualito, y coincide lo que el PAN planteó cuando eran gobierno a su vez, sea, como lo dijo ella, un punto de partida de una discusión que yo creo que debe darse y tiene que ser amplia, incluyente y muy seria, muy objetiva. El propio instituto ya fue sujeto de un recorte de 950 millones de pesos. Tú señalabas, ahorita lo vamos a recordar, que se les habían bajado 950 millones de pesos y no se habían tocado las prerrogativas. Quisiera rescatar lo que dijiste en ese entonces. Nada de eso fue considerado por las y los diputados que el 23 de diciembre de 2018 decidieron, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para 2019,
una reducción de 950 millones de pesos al gasto operativo del instituto. Sobra decir que ese recorte no tocó ni un centavo de las prerrogativas que los partidos políticos recibirán este año, un monto cercano a los 5,000 millones de pesos. Si la autoridad electoral ya fue sometida a un recorte, los partidos, ¿te parece que de manera consecuente deben de serlo? Yo por eso siempre he sostenido que el tema del financiamiento de los partidos tiene que ser objeto de una revisión a la baja. No nos conviene, es más, creo que tanto dinero invertido en la política, lejos, genera incluso malos incentivos. Los partidos manejan demasiado dinero y eso implica tensiones al interior de la vida política de los propios partidos, en todos, que no son necesariamente las mejores para incentivar, reactivar el compromiso ideológico y programático en los partidos. Hoy los partidos, ser presidente de un partido implica manejar una cantidad de dineros que muchas veces no tienen ni siquiera muchas empresas. Entonces, creo que por eso digo que se nos ha pasado la mano al momento de definir la cantidad, pero no se nos puede pasar la mano al cerrar la llave porque nos va a meter en una serie de problemas que hoy no tenemos. Y justo lo que decía unas palabras antes, unos momentos antes del inserto que han planteado, es que, y eso no creo que haya que obviarse, es que el INE fue objeto del mayor recorte de su historia, justo cuando presentó el menor presupuesto de su historia, atendiendo al llamado, que me parece que es sumamente atendible, de austeridad del gobierno. Nosotros decidimos presentar el presupuesto más bajo respecto de lo que pesa, el presupuesto del INE, más bajo respecto de lo que pesa en el total de gastos de la Federación de la historia, y en ese contexto nos aplicaron el recorte más grave de nuestra historia. Un recorte que por primera vez, ahora, René, nos está llevando a tenerle que pedirle dinero a Hacienda porque no tenemos suficientes recursos para poder cumplir con todas nuestras obligaciones constitucionales que implican garantizarle derechos a las y los ciudadanos y la equidad de la contienda y cumplir también con todas nuestras obligaciones legales. Es una situación Estamos hablando de 11,000 millones de pesos. Alrededor de 11,000 millones de pesos, de los que nos recortaron prácticamente el 10%, luego de que nosotros habíamos hecho un recorte voluntario, preliminar, con lo que hoy nosotros nos encontramos en un dilema. O dejamos de expedir credenciales para votar, pero si hacemos eso vamos a afectar a los ciudadanos. Hay que recordar que el costo de la credencial para votar, el costo que tengamos identidad, y que tengamos un sistema que hoy nos está permitiendo incluso identificar a cadáveres desaparecidos y que nos está permitiendo combatir, por eso suscribimos un convenio con Hacienda hace poco, el robo de identidad y también el fraude fiscal, eso nos cuesta cerca de 3,800 millones de pesos al año. Bueno, o dejábamos de expedir credenciales, o dejábamos de hacer elecciones, nada más que para qué queremos un órgano electoral que no participe en las elecciones, o dejábamos de fiscalizar a los partidos, o dejábamos de monitorear la radio y la televisión, o dejábamos de pagar otros tipos de obligaciones, por ejemplo, el pago de determinados servicios, impuestos y demás. Ese es el dilema en el que estamos. Es la primera vez. Fuiste al lado dramático. Es que es la primera vez en la que dependemos de que Hacienda nos dé dinero para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. No podemos hacer que las credenciales cuesten menos. No, pues estás hablándome de los básicos de las funciones. Eso es lo que en eso pero gastamos no hay el dinero. excesos. A ver, los excesos se han venido conteniendo vez con vez y los informes de la Contraloría siempre han sido atendidos puntualmente. Por cierto, un dato. Nosotros fue muy criticada la decisión de construir un edificio en el INE. Reforma fue muy crítico de esa decisión. Correcto. Atendimos esa crítica y devolvimos los 1,000 millones de pesos, 1,070 millones de pesos. No, eso no lo ha hecho ninguna otra institución. Por cierto, hoy estamos obligados a gastar más de 200 millones de pesos de rentas de instalaciones que no tenemos. Dicho lo cual, somos el único órgano que en 2 ocasiones ha decidido bajarse los sueldos. No hay una falta de compromiso con la austeridad. No, nos amparamos en contra y como institución presentamos una controversia constitucional por un recorte que coloca a un órgano autónomo a la dependencia de que Hacienda le genere recursos. Nosotros nos amparamos en contra de la arbitrariedad de la decisión en Cámara de Diputados y será la Suprema Corte la que resolverá el punto. Hay una ilegalidad y estamos ejerciendo nuestras... Me lo dijo Porfirio Muñoz Ledo cuando le avisé por cortesía como presidente del Congreso que íbamos a presentar una controversia constitucional. ¿Sabes qué me contestó? Para eso pusimos las controversias constitucionales,
para que los órganos del Estado puedan ampararse o demandar. Pero me estás diciendo, si me aplican ese recorte, el INE no puede cumplir con sus funciones. Ojo, nosotros decidimos adicionalmente subsumir, es decir, dejar de gastar y cancelar proyectos adicionales a los que antes habíamos cancelado. Por eso no estamos pidiéndole a Hacienda 950 millones de pesos. ¿Cuánto? Estamos pidiéndole 619 millones de pesos, que es el costo, por cierto, que hoy tiene el INE, que antes no tenía el IFE, hace mucho tiempo, para poder participar en las 5 elecciones locales. Puebla se cuece aparte, porque Puebla nos generó el Congreso local los recursos necesarios para poder hacer la elección, que como sabes, asumió el INE en su totalidad. ¿No te resulta cara la democracia mexicana, cara por querida y cara por costosa? Me resulta cara la desconfianza. Y yo creo que por eso hemos ofrecido al Congreso, René, que discutamos qué cambios se pueden hacer para, sin perder confianza en las elecciones. Las elecciones del año pasado fueron incuestionadas, y son un ejemplo a nivel mundial por el que una y otra vez estamos recibiendo reconocimientos. Pero claro que nosotros tenemos la capacidad de poder identificar qué cambios legales se pueden hacer para que las elecciones cuesten menos. Por eso le planteamos... ¿Cuáles? Enuméramelos muy rápido. Te pongo un par de ejemplos. Seguimos imprimiendo boletas en papel seguridad, resguardadas por el Ejército, que tienen unos mecanismos de seguridad que ni el papel moneda tiene. Es decir, tenemos que seguir haciendo boletas en papel seguridad, discutámoslo. Lo que no vale la pena es no utilizar ese papel y que luego mañana algún partido se queje de que hay un fraude. Mira, el año pasado tuvimos que visitar... Enuméralas, Segundo, tuvimos que visitar a 12 millones de ciudadanos en sus casas que fueron sorteados para ser funcionarios de casilla, cuando necesitábamos solamente 1.400.000. Pero las normas nos dicen que tenemos que visitar a 12 millones para evitar sesgos y desconfianza de los partidos. El trabajo de campo es lo más caro de la elección. Podríamos buscar, garantizando la aleatoriedad para generar certeza, visitar solamente a los ciudadanos que necesitamos convocar para que hagan elecciones, y el resto no. Es que el problema es la desconfianza. Eso, llevas 2. Llevo 2. Podemos abaratar, por ejemplo, muchísimos costos que hoy implican, por ejemplo, las actas. Las actas de escrutinio y cómputo son actas que requieren una capacitación y que tienen una cantidad de datos que yo creo que no son necesarios, pero los partidos sí, y eso eleva el costo. La fiscalización a los propios partidos políticos, bueno, es producto no del INE, la fiscalización la hacemos así, producto de las trampas que los partidos han venido haciendo a lo largo del tiempo. Es decir, sentémonos, discutamos, con una discusión muy seria, pues, qué podemos simplificar de nuestro sistema, y eso nos va a abaratar el costo. Entre otras cosas, pues por supuesto también los montos que se invierten en la política a través del financiamiento público. Muy bien. Déjame pasar a la otra propuesta de Morena relativa al Senado de la República. Esto fue lo que nos dijo aquí Tatiana Cloutier. Que sí creo que vale la pena entrar, y creo que por ahí voy yo ahorita. El tema de los senadores. En los senadores tenemos representación, en los senadores parecería que hay 2 pluris, ¿no? Pluris unos y pluris 2. En los senadores tenemos una representación proporcional que se da, tú marcas, salen los senadores a votar, el partido que gana mete 2, y el que saca la segundo lugar tiene la primera minoría. Entonces hay una manera de estar representados las minorías. Pero hay un truco más, que esta reforma se dio de una manera absurda hace mucho tiempo y no la hemos modificado, donde vienen 32 senadores de lista que no se representan a nadie, ni el principio propio de la representación de los senadores es de las entidades federativas, y esto representa quién sabe a quién. Ahí está, reducir en 25% el Senado. ¿Cómo lo ves? Exactamente lo mismo que propuso el PRI en el sexenio anterior y lo mismo que propuso el PAN en el sexenio previo. Recordarás el decálogo de Calderón en su momento, y fue una iniciativa que presentó el PRI bajo Enrique Ochoa. Todos los partidos en el gobierno lo hacen. A mí no me gusta eliminar la representación proporcional porque es olvidar la historia sobre la que se construyó la transición a la democracia. ¿Cuándo empezó el cambio político en México hace 40 años? Cuando se introdujo esa figura para darle cabida a la pluralidad política. Yo tengo una contrapropuesta, la he escrito. ¿Qué tal que yo no tengo un empacho en que se reduzca la Cámara de Senadores, como se plantea por parte de la diputada Cloutier? Quieren que sean 96 senadores y no 128 como en la actualidad. De acuerdo. ¿Por qué no mejor elegimos a 3 senadores
o a 4, los que sean, a 3 senadores mediante representación proporcional en cada entidad federativa. Si lo que se quiere es recuperar al Senado como una cámara representativa del Pacto Federal, pues hagamos 32 circunscripciones plurinominales, una en cada estado, y que sea la pluralidad política pues la que integre la propia Cámara. La Cámara, mira, yo te diría, el modelo que habría que seguir en abstracto es el modelo alemán, el de la proporcionalidad pura. En un sistema democrático, en donde más cercano esté el porcentaje de votos que tiene un partido y el número de representantes que le corresponden a ese partido, es decir, en donde la proporcionalidad esté mejor garantizada, es más democrático ese sistema, es más robusta la democracia. Yo lo que digo es... Concluyo. Avancemos sin perder calidad democrática en nuestra representación. Concluyo que el presidente consejero sí estaría dispuesto a una reducción del 25% y propone que el resto sea electo por representación proporcional. Bueno, eso es lo que ya he escrito. Y, por supuesto, esa es una humilde opinión pues, de un académico que hoy es funcionario público, aunque, por supuesto, no me toca a mí procesar las reformas, eso le corresponde a quienes tienen la responsabilidad de cambiar la Constitución, pero creo que los cambios constitucionales, entre más voces escuchen y entre más consensos generen, pues son más democráticas. Y también se crean comisiones para no hacer nada, ¿eh? Bueno, yo creo que eso no le conviene a nadie. Y creo que, pues digámoslo así, sin perder democraticidad, tenemos que empujar todos los cambios que necesitamos para resolver, te diría, los que desde mi punto de vista son las prioridades fundamentales, muchas de ellas identificadas por el gobierno del presidente López Obrador como los grandes problemas nacionales, y en eso coincido, que son la pobreza, que son la desigualdad, que son la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Esos son nuestros grandes problemas. Todo lo demás que te sirva para mejorar la gobernabilidad política sin perder en gobernabilidad es bienvenido, pero no perdamos de ruta que el gran cambio que mandataron los ciudadanos en las urnas el año pasado tiene que ver con estos 5 grandes problemas nacionales. Hoy lo electoral siempre es perfectible, como lo será siempre, pero a diferencia de lo que ocurría hace 30 años, en donde el principal problema, tú lo recordarás, en 88, el principal problema del país era el problema electoral, era volvernos un sistema democrático. Hoy, sin obviar que el sistema electoral puede perfeccionarse y debe incluso, diría yo, simplificarse, la prioridad en la que debemos como sociedad centrar nuestros esfuerzos está en estos 5 grandes temas. Esos son los grandes problemas nacionales y si los llegamos a resolver, lo demás va a ser accesorio desde mi punto de vista. Muy bien, te agradezco la disposición. Al contrario, como siempre, un gusto. Como desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.